En noviembre de 1941, el ejército alemán estaba tan cerca de Moscú que parecía que un último golpe podía hacer caer la capital de la Unión Soviética. Pero si los alemanes estaban realmente tan cerca de la victoria, ¿por qué una de las fuerzas militares más poderosas de Europa dejó de avanzar? Y lo más incómodo de todo, quizá la razón no fue el frío, ese mismo frío al que durante décadas hemos atribuido el fracaso alemán. Durante décadas nos han contado una historia sencilla. Llegó el invierno ruso, las temperaturas cayeron, los tanques alemanes comenzaron a congelarse, los soldados sufrieron el frío y la ofensiva finalmente se detuvo. Parece una explicación perfecta, pero existe un problema. La ofensiva alemana comenzó a perder impulso antes de que llegaran los peores fríos. Entonces, ¿qué estaba empezando a detener realmente al ejército alemán? Para entenderlo, tenemos que regresar al momento en que Moscú parecía estar condenada. En otoño de 1941, Alemania lanzó la Operación Tifón, una gigantesca ofensiva dirigida directamente contra la capital soviética. El mando alemán no quería simplemente hacer retroceder al ejército rojo. El objetivo era mucho mayor: rodear y destruir las fuerzas soviéticas, romper sus defensas y abrir el camino hacia Moscú. Y si el plan funcionaba, la Unión Soviética podía enfrentarse no solo a una derrota militar, sino a un golpe contra el propio centro de su estado. Los primeros acontecimientos parecían confirmar la confianza alemana. Los ejércitos soviéticos sufrieron enormes pérdidas, grandes formaciones quedaron rodeadas y las unidades blindadas alemanas continuaron avanzando. En los mapas de los cuarteles generales, la línea del frente se acercaba cada vez más a Moscú. Para los soldados alemanes, aquello podía parecer una repetición de la guerra que ya conocían: golpe, cerco, destrucción y nuevo avance. Pero precisamente aquí comenzó a ocurrir algo que el mando alemán quizá no esperaba. Ganar en un mapa no siempre significa ganar sobre el terreno. Una columna de tanques puede recorrer decenas de kilómetros en un día, pero detrás de ella tienen que avanzar los camiones de combustible, las unidades de reparación, la artillería, las municiones y miles de toneladas de suministros. Cuanto más avanza un ejército, más larga se vuelve su cadena logística. Y en algún momento la pregunta deja de ser ¿hasta dónde pueden avanzar los alemanes? Y pasa a ser ¿cuánto tiempo pueden seguir avanzando? Y aquí aparece el primer gran misterio de nuestra investigación. Si el ejército alemán todavía estaba avanzando, ¿por qué empezó a perder velocidad? ¿Por qué las unidades que poco antes habían recorrido enormes distancias comenzaron a enfrentarse cada vez más a problemas de combustible, vehículos desgastados, retrasos en el suministro y una resistencia soviética que se estaba volviendo más organizada? ¿Y si el problema había comenzado dentro del propio ejército alemán, mucho antes de que el frío se convirtiera en el enemigo más famoso de esta historia? Pero existe un detalle todavía más incómodo. Alemania ya había perdido una enorme cantidad de tiempo intentando destruir a los ejércitos soviéticos en las batallas anteriores. Cada victoria había costado más, mientras la Unión Soviética, contra todas las expectativas alemanas, seguía existiendo. El Ejército Rojo continuaba formando nuevas unidades, reorganizando las fuerzas que se retiraban y construyendo nuevas líneas defensivas. ¿Cómo podía un enemigo que supuestamente estaba al borde del colapso seguir encontrando fuerzas para resistir una y otra vez? Y aquí la historia conocida empieza a desmoronarse. A menudo imaginamos 1941 como una cadena casi ininterrumpida de victorias alemanas. Y es cierto que durante el verano y el otoño, Alemania consiguió éxitos enormes. Pero una victoria en un sector del frente no significaba que todo el ejército soviético hubiera sido destruido. El mando soviético seguía creando nuevas unidades, las fuerzas que se retiraban podían reorganizarse y en los accesos a Moscú comenzaban a levantarse nuevas líneas defensivas. Y lo más importante, Moscú seguía formando parte de los planes soviéticos. La capital se estaba preparando para la posibilidad real de que el ejército alemán llegara hasta sus puertas. Y ahora aparece una pregunta mucho más peligrosa.
¿Y si los alemanes llegaron a Moscú precisamente cuando la defensa soviética empezaba finalmente a hacerse más fuerte? Eso cambia por completo nuestra historia. Porque entonces el ejército alemán no se estaba deteniendo simplemente por culpa del invierno. Se estaba enfrentando a un enemigo que estaba aprendiendo a combatir aquella guerra. Y cuanto más continuaba la ofensiva, menos espacio quedaba para esa guerra rápida que el mando alemán había esperado. Pero todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones, porque en ese momento Moscú estaba realmente en peligro. El liderazgo soviético comprendía perfectamente la gravedad de la situación. La ciudad se preparaba para la defensa. Parte de la población fue evacuada. Muchas instalaciones industriales fueron trasladadas hacia el este. La tensión aumentaba dentro de la capital, y sin embargo, Stalin permaneció en Moscú. ¿Por qué no se marchó? Puede parecer una historia separada, pero está directamente relacionada con nuestro misterio principal. Porque si el liderazgo soviético realmente consideraba posible la caída de Moscú, entonces aparece una pregunta todavía más extraña. ¿Por qué Stalin decidió permanecer en la ciudad precisamente cuando el ejército alemán se acercaba a ella? ¿Fue un gesto simbólico? ¿Un cálculo político? ¿Confianza en las defensas? ¿O Stalin sabía algo que el mando alemán todavía no comprendía? Todavía no tenemos la respuesta. Pero hay algo que ya podemos afirmar. El ejército alemán no llegó a una ciudad vacía ni a un ejército soviético completamente destruido. Llegó a la capital de un estado que todavía estaba luchando. Y ahora la pregunta principal de nuestra investigación se vuelve todavía más incómoda. Si Moscú estaba tan cerca y el ejército rojo había sufrido pérdidas tan enormes, ¿por qué los alemanes no pudieron realizar ese último golpe? ¿Fue realmente el invierno? ¿O el problema había comenzado mucho antes? Tal vez el frío no fue la causa que detuvo la ofensiva alemana. Tal vez simplemente hizo visibles unos problemas que ya existían dentro del ejército alemán, y si eso es cierto, tendremos que regresar a las semanas en las que la ofensiva alemana todavía parecía imparable. Porque quizá fue allí donde Alemania comenzó a perder la batalla por Moscú, mientras todavía creía que estaba ganando. Imagina que eres un soldado alemán en noviembre de 1941. Miras el mapa y ves Moscú delante de ti. La capital soviética ya no parece una meta imposible. Parece el último objetivo de una campaña que debería terminar pronto. Y entonces las temperaturas empiezan a caer, los caminos se convierten en barro, los vehículos se atascan y los soldados comienzan a sufrir el frío. Parece que hemos encontrado al culpable. Pero entonces aparece una pregunta incómoda. Si el invierno fue realmente el principal enemigo del ejército alemán, ¿por qué los problemas comenzaron antes de que llegaran las temperaturas más extremas? Normalmente, aquí terminan la mayoría de las historias sobre la batalla de Moscú. Vemos tanques alemanes detenidos por la nieve, soldados cubiertos con ropa de invierno y temperaturas bajo cero que parecen destruir los planes alemanes de un solo golpe. Es una historia casi perfecta. Alemania no fue detenida por un ejército enemigo, sino por la propia naturaleza. Pero la guerra rara vez funciona de una manera tan sencilla. El clima fue realmente un factor decisivo, pero quizá no creó el problema. Quizá simplemente hizo mucho más visibles los problemas que ya existían. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente interesante. Antes de que llegaran los grandes fríos, las fuerzas alemanas ya se enfrentaban a problemas que no podían solucionarse con una simple orden desde un cuartel general. Distancias enormes, carreteras destruidas, barro, falta de transporte, una presión cada vez mayor sobre las líneas de suministro y vehículos que ya habían recorrido miles de kilómetros desde el comienzo de la invasión. Cada uno de estos problemas podía parecer temporal, pero ¿qué ocurre cuando demasiados problemas temporales aparecen al mismo tiempo? El ejército empieza a perder algo mucho más importante que unos cuantos vehículos. Empieza a perder velocidad. Y para la estrategia alemana de 1941, la velocidad no era simplemente una ventaja, era parte del arma. Un avance rápido permitía rodear a las fuerzas soviéticas.
destruir sus centros de mando, cortar sus suministros y no darles tiempo para reorganizarse. Pero cuando el avance se ralentizaba, todo el sistema comenzaba a funcionar de otra manera. Las tropas soviéticas ganaban tiempo. Las reservas podían llegar. Las defensas podían hacerse más profundas. Y las unidades alemanas que estaban en primera línea se alejaban cada vez más de sus propias bases. Y aquí aparece una pregunta que todavía no podemos responder. Quizá el principal enemigo de Alemania no era el invierno, sino la pérdida de velocidad. Porque un ejército que avanza rápidamente y un ejército que avanza lentamente son dos ejércitos completamente diferentes. Una unidad rápida puede penetrar una posición antes de que el enemigo tenga tiempo de prepararse. Una unidad lenta se encuentra con una defensa que ya está lista. Un avance rápido necesita mantener el suministro durante menos tiempo en cada etapa. Un avance lento obliga a mantener el suministro durante mucho más tiempo. Y lo más peligroso es que cuanto más dura una ofensiva, más caro se vuelve cada kilómetro adicional. Pero entonces aparece otra pregunta. ¿Por qué el mando alemán continuó avanzando? Porque delante estaba Moscú. Y aquí aparece una trampa dentro de la propia lógica de la operación. Cuanto más cerca estaban los alemanes de la capital, más difícil resultaba detenerse. Si detenían la ofensiva, significaba admitir que enormes pérdidas y meses de combates no habían producido un resultado decisivo. Si continuaban, todavía podían creer que un último golpe rompería las defensas soviéticas. Otro avance. Otro esfuerzo. Unos cuantos kilómetros más. ¿Te resulta familiar? Es así como algunos ejércitos continúan atacando incluso cuando las condiciones originales de la operación ya han cambiado. Pero aquí aparece otro misterio. ¿Y si el mando alemán realmente creía que el Ejército Rojo estaba al borde del colapso definitivo? Entonces la decisión de continuar la ofensiva empieza a tener mucho más sentido. Los alemanes habían visto enormes cercos de tropas soviéticas. Habían visto prisioneros. Habían visto unidades destruidas. Habían visto al Ejército Rojo retirarse una y otra vez. Y a partir de todo eso podían sacar una conclusión extremadamente peligrosa. Solo hacía falta un golpe más. Pero ¿y si esa conclusión era equivocada? ¿Qué ocurría si la Unión Soviética había perdido enormes cantidades de soldados, pero todavía conservaba la capacidad de formar nuevos ejércitos? Entonces, el mando alemán se enfrentaba a una realidad completamente diferente. Podía destruir una agrupación soviética tras otra. Pero si detrás de cada ejército destruido aparecían nuevas fuerzas, la propia lógica de la guerra relámpago comenzaba a romperse. Y aquí aparece una pregunta que se vuelve cada vez más importante. ¿Cuántas pérdidas podía sufrir el Ejército Rojo y seguir siendo capaz de combatir? El mando alemán no tenía una respuesta sencilla, y esa incertidumbre era una de las amenazas más peligrosas de toda la campaña. Porque Alemania había diseñado su guerra partiendo de la idea de que la Unión Soviética podía ser obligada a colapsar mediante una serie de derrotas devastadoras. Pero la Unión Soviética seguía existiendo, seguía movilizando hombres, seguía formando unidades, seguía produciendo armas y seguía defendiendo Moscú. Eso significaba que el ejército alemán se acercaba a la capital de un estado que todavía conservaba la capacidad de resistir. Y ahora regresamos al invierno. Sí, el barro otoñal se convirtió en un enorme problema. Sí, los caminos se transformaron en una pesadilla para el transporte. Sí, el frío comenzó a ser cada vez más peligroso. Sí, gran parte del equipo alemán no estaba preparado para soportar indefinidamente aquellas condiciones. Pero si todo eso era tan importante, ¿por qué las tropas soviéticas también sufrían las mismas condiciones? ¿Por qué el Ejército Rojo no se detuvo junto con los alemanes? ¿Por qué los soldados soviéticos continuaron manteniendo sus posiciones? Aquí aparece otra pieza del rompecabezas. El clima no elegía un bando. No podía decidir quién debía perder. Simplemente amplificaba las debilidades de ambos ejércitos. Si un ejército tenía problemas de suministro, el mal tiempo los hacía peores. Si el otro podía reponer reservas más rápidamente,
y proteger mejor sus comunicaciones, el mismo clima podía darle tiempo. Y aquí aparece una paradoja. El mismo frío podía convertirse en un arma completamente diferente dependiendo de quién lo estuviera soportando. Pero existe un detalle todavía más importante. Las tropas alemanas estaban atacando. Las tropas soviéticas estaban defendiendo, y eso significaba que necesitaban recursos completamente diferentes. El ejército atacante tenía que seguir moviéndose. El ejército defensor solo tenía que impedir que el enemigo atravesara sus posiciones. Y a veces, la diferencia entre esas dos tareas puede decidir el destino de toda una campaña. Imagina una columna alemana que necesita avanzar otros 20 kilómetros. Para hacerlo necesita combustible, munición, reparaciones, comida y vehículos que todavía funcionen. Una unidad soviética puede concentrarse simplemente en mantener una posición. Los alemanes necesitan ganar continuamente. Los soviéticos necesitan impedir que los alemanes consigan una victoria definitiva. Y esas son condiciones completamente diferentes. Entonces quizá la verdadera pregunta de la batalla de Moscú no sea ¿por qué se detuvieron los alemanes?, sino ¿por qué tenían que seguir avanzando a pesar de que el precio aumentaba cada día? Y aquí aparece otro detalle capaz de cambiar nuestra interpretación de toda la operación. Moscú no era solamente un objetivo militar, se había convertido en un imán psicológico. Cuanto más cerca estaba la capital, más difícil resultaba abandonar la idea de que la victoria estaba al alcance de la mano. Pero la distancia hasta Moscú no mostraba el verdadero estado del ejército. El mapa podía decir, solo quedan unos kilómetros. La realidad podía responder, sí, pero ¿a qué precio? Y aquí aparece el verdadero punto de inflexión. Quizá el ejército alemán no empezó a perder la batalla por Moscú cuando dejó de avanzar. Quizá comenzó a perderla cuando continuar avanzando empezó a costar más de lo que el ejército podía permitirse. Pero si eso es cierto, aparece una pregunta todavía más importante. ¿Quién obligó a los alemanes a pagar ese precio? ¿Fue solamente el clima? ¿Fueron las carreteras? ¿Fueron las enormes distancias? ¿O el Ejército Rojo ya había aprendido a convertir cada uno de esos problemas en un arma contra el ejército que avanzaba? Todavía no podemos dar una respuesta definitiva, porque queda por descubrir algo mucho más incómodo. Hasta ahora estamos mirando la batalla principalmente desde los ojos del mando alemán. Ellos veían Moscú, veían la distancia, veían a un enemigo que parecía debilitado. ¿Pero qué no podían ver? Lo que estaba ocurriendo detrás de las líneas soviéticas. Allí ya se estaban formando fuerzas que podían cambiar por completo el equilibrio de la batalla. Y si esas fuerzas llegaban a tiempo, la pregunta ya no sería ¿puede Alemania tomar Moscú? Se convertiría en algo mucho más peligroso. ¿Qué ocurrirá con el ejército alemán cuando el enemigo al que consideraba casi derrotado pase de defenderse a contraatacar? Y desde ese momento nuestra historia deja de ser simplemente una historia sobre el invierno. Se convierte en una historia sobre quién fue el primero en comprender que la ofensiva había terminado y quién continuó creyendo que todavía estaba avanzando. Imagina que has recorrido miles de kilómetros, has destruido enormes fuerzas soviéticas, has atravesado varias líneas defensivas y finalmente ves el objetivo principal de toda la campaña. Moscú ya no parece inalcanzable. Pero existe un problema que ningún mapa puede mostrar. El ejército que llegó a las puertas de la capital ya no era el mismo ejército que había comenzado la guerra. Y si esto es cierto, aparece la gran pregunta de este capítulo. ¿Hasta dónde puede avanzar un ejército que todavía está atacando, pero que empieza a perder la capacidad de seguir atacando? Sobre el papel, las fuerzas alemanas todavía parecían aterradoras. Tenían tanques, artillería, oficiales experimentados y soldados que habían combatido en Polonia, Francia y durante los primeros meses de la guerra en el este. Por eso la idea de que el ejército alemán ya estuviera seriamente agotado puede parecer casi absurda. ¿Cómo podía un ejército que acababa de conseguir éxitos tan enormes encontrarse al borde de perder su capacidad ofensiva? La respuesta comienza con algo muy sencillo que casi nunca pensamos cuando miramos un mapa del frente. Una victoria no devuelve los tanques destruidos.
Cada tanque destruido seguía destruido. Cada soldado experimentado que moría no regresaba a su unidad. Cada camión que quedaba inutilizado a cientos de kilómetros de una base de reparación se convertía en un problema para toda la cadena de suministro. Y el ejército alemán llevaba meses avanzando prácticamente sin detenerse. Aquí aparece una paradoja incómoda. Cuanto más éxito tenía el ejército alemán en su avance, más desgastaba su propia fuerza. Parece contradictorio, pero precisamente ahí podía esconderse una de las mayores trampas de toda la campaña. Una ofensiva exitosa necesitaba movimiento, el movimiento necesitaba combustible, el combustible necesitaba transporte, el transporte necesitaba vehículos en funcionamiento, y los vehículos necesitaban reparaciones y piezas de repuesto. Todo eso tenía que avanzar detrás de un ejército que al mismo tiempo seguía alejándose de sus bases originales. La situación empezaba a parecer absurda. El ejército alemán ganaba kilómetros, pero cada nuevo kilómetro aumentaba el precio de esa victoria. Y ahora aparece la primera explicación posible. Tal vez todo era sencillo. Los alemanes se habían alejado demasiado de sus bases. Los suministros no llegaban. Los vehículos se averiaban. El ejército estaba agotado. Eso parece lógico, pero entonces aparece una pregunta que destruye esa explicación. ¿Por qué el ejército rojo, después de sufrir pérdidas todavía más terribles, no se derrumbó definitivamente? Aquí nuestra primera versión empieza a romperse. Porque la Unión Soviética también había pagado un precio enorme. El ejército rojo había perdido cantidades gigantescas de hombres y equipos. Las tropas soviéticas se retiraban. Unidades enteras quedaban rodeadas. El mando cometía errores graves, y sin embargo, el sistema soviético seguía creando nuevas fuerzas, y eso podía ser mucho más peligroso para Alemania que cualquier ataque individual del ejército rojo. Los alemanes esperaban destruir las fuerzas soviéticas más rápido de lo que la Unión Soviética pudiera reemplazarlas. Pero, ¿y si habían calculado mal la capacidad de la URSS para continuar la guerra? ¿Qué ocurría si detrás de cada ejército soviético destruido aparecía otro? Entonces el mando alemán tenía que resolver un problema completamente diferente. Ya no se trataba de destruir un solo ejército, tenían que destruir ejércitos una y otra vez, y hacerlo en un territorio gigantesco. Y aquí, la guerra relámpago comenzaba a enfrentarse a un enemigo que no podía ser derrotado mediante una sola maniobra de cerco, porque el enorme territorio soviético permitía retirarse. Sí, cada retirada tenía un precio terrible, pero también daba tiempo, tiempo para formar nuevas unidades, tiempo para trasladar reservas, tiempo para construir defensas, tiempo para reorganizar el mando, y lo más peligroso para Alemania, el tiempo también trabajaba contra su propio plan, porque la estrategia alemana suponía que la victoria decisiva llegaría antes de que el coste de la guerra se volviera demasiado alto. ¿Y si la victoria decisiva siempre se retrasaba unas pocas semanas? Otra operación, otro cerco, otro avance, otro golpe. Y cada vez el mando alemán podía decirse, ahora sí. Pero la guerra continuaba, y Moscú seguía en pie. Aquí aparece una ilusión especialmente peligrosa. La distancia hasta Moscú se reducía, y eso podía hacer parecer que Alemania estaba cada vez más cerca de la victoria. Pero la distancia física y la capacidad militar no son lo mismo. Puedes estar a 20 kilómetros de una ciudad y no tener capacidad para conquistarla. Puedes estar a 100 kilómetros y disponer de un ejército mucho más fuerte. Y precisamente por eso, el mapa podía engañar. Mostraba dónde estaban los tanques alemanes, pero no mostraba cuántos de ellos podrían volver a moverse al día siguiente. No mostraba cuánto combustible quedaba. No mostraba cuántos vehículos necesitaban reparaciones. No mostraba cuántos soldados experimentados habían quedado fuera de combate. Y, sobre todo, no mostraba cuántos soldados soviéticos nuevos aparecerían una semana después. Y ahora llegamos a un momento que puede cambiar toda nuestra interpretación de la batalla, porque el ejército alemán estaba agotado, pero seguía siendo peligroso. Muy peligroso. Todavía podía lanzar ataques poderosos. Todavía podía romper posiciones soviéticas.
Todavía podía obligar al Ejército Rojo a retirarse, por eso sería demasiado fácil decir que los alemanes simplemente se debilitaron y por eso se detuvieron. No dejaron de ser un ejército poderoso, se convirtieron en un ejército que ya no podía mantener una ofensiva indefinidamente al mismo ritmo. Y eso es algo completamente diferente. Aquí aparece la verdadera chispa de nuestra investigación. Tal vez el ejército alemán no estaba perdiendo porque hubiera dejado de ser fuerte. Tal vez estaba perdiendo porque su enemigo finalmente había conseguido sobrevivir a su propia fuerza. Piénsalo. Si Alemania esperaba destruir al Ejército Rojo mediante una serie de ataques rápidos, la Unión Soviética solo necesitaba hacer una cosa: no morir antes de que Alemania dejara de poder avanzar. Y la Unión Soviética consiguió hacerlo. Continuó existiendo, continuó movilizando hombres, continuó formando unidades, continuó trasladando fuerzas, y continuó defendiendo Moscú. Ahora aparece una pregunta que se vuelve cada vez más peligrosa. ¿De dónde salían todas esas nuevas fuerzas? ¿De dónde podía sacar el mando soviético unidades nuevas después de semejantes pérdidas? ¿Por qué la inteligencia alemana no podía simplemente decir: esto es todo lo que le queda al enemigo? ¿Y qué sabía realmente el mando alemán sobre las fuerzas que se estaban acercando a Moscú? Porque aquí comienza una historia capaz de destruir otra explicación demasiado sencilla. Estamos acostumbrados a imaginar la batalla de Moscú como si el ejército alemán simplemente hubiera chocado contra un muro soviético. Pero en realidad estaba ocurriendo algo mucho más interesante. Frente a las fuerzas alemanas, estaba apareciendo poco a poco un enemigo que se hacía más fuerte precisamente cuando el ejército alemán se hacía más débil. Y eso ya no parece una simple coincidencia, era una carrera. El ejército alemán necesitaba terminar la ofensiva antes. La Unión Soviética necesitaba resistir más tiempo, y cada día que pasaba cambiaba el equilibrio. Pero entonces aparece otra pregunta. ¿Por qué el mando alemán no se detuvo antes? Aquí vuelve nuestro falso culpable. Podemos decir que Hitler exigía continuar. Podemos culpar al liderazgo político. Podemos afirmar que los generales no comprendían la verdadera situación. Pero tampoco es suficiente, porque los comandantes en el frente podían ver el estado de sus unidades. Veían las carreteras, veían los vehículos, veían las pérdidas. Veían lo difícil que era abastecer a las tropas de primera línea, y aún así, las fuerzas alemanas continuaban avanzando. ¿Por qué? ¿Qué esperaban conseguir si realizaban un último esfuerzo? La respuesta quizá no esté en lo que los alemanes veían delante de ellos, sino en lo que no podían ver detrás de las líneas soviéticas. Porque mientras las fuerzas alemanas intentaban realizar el último avance hacia Moscú, el mando soviético estaba preparando fuerzas cuya existencia y verdadero estado el lado alemán no podía conocer con certeza. Y ahora nuestro misterio se vuelve todavía más profundo. ¿Y si el ejército alemán llegó a Moscú precisamente en el momento en que el equilibrio de fuerzas comenzaba a cambiar? No en un solo día, no por una sola orden, sino poco a poco. Cada tanque alemán destruido, cada camión averiado, cada día perdido, cada nueva unidad soviética, cada kilómetro adicional de un frente cada vez más extendido. Todo eso se estaba convirtiendo en una enorme ecuación de guerra, y en esa ecuación, Moscú estaba cada vez más cerca en el mapa, pero la victoria alemana estaba cada vez más lejos. Sin embargo, todavía nos falta la pieza más importante del rompecabezas. Porque si las nuevas fuerzas soviéticas realmente podían cambiar la situación, queda la pregunta más importante. ¿Quién estaba detrás de ellas? ¿De dónde habían llegado? ¿Por qué su aparición era tan peligrosa para el mando alemán? Y sobre todo, ¿por qué la inteligencia alemana no comprendió a tiempo lo que estaba ocurriendo? Porque en la siguiente parte de nuestra historia veremos el momento en que el ejército alemán descubrirá algo que puede cambiarlo todo. El enemigo que consideraba prácticamente derrotado todavía era capaz de atacar. Y entonces la lógica de la guerra se invertirá. El cazador se encontrará por primera vez ante una pregunta que nunca quiso hacerse.
¿Y si la presa llevaba todo este tiempo retrocediendo únicamente para esperar el momento adecuado? Y precisamente entonces, la batalla de Moscú dejará de ser una ofensiva alemana, comenzará a convertirse en una trampa. Quizá aquí comienza el verdadero punto de inflexión de la batalla de Moscú. Las tropas alemanas seguían mirando hacia adelante, hacia la capital, convencidas de que el enemigo estaba llegando al límite de sus posibilidades. Pero detrás de las líneas soviéticas ya estaba ocurriendo algo que el mando alemán no podía controlar por completo. Y ahora aparece una pregunta peligrosa. ¿Y si los alemanes llegaron a las puertas de Moscú precisamente en el momento en que el Ejército Rojo dejó de limitarse a defenderse y comenzó a preparar su propio golpe? Hasta este momento, la situación parecía bastante clara. El ejército alemán estaba agotado, las carreteras empeoraban, las líneas de suministro se extendían, los vehículos fallaban y las tropas soviéticas continuaban retrocediendo. Todo parecía indicar que Alemania solo necesitaba realizar un último esfuerzo. Un último golpe y Moscú podría quedar en peligro. Pero precisamente aquí aparece un detalle que cambia la dirección de nuestra investigación. El mando soviético ya no solo intentaba detener a los alemanes, estaba empezando a preparar fuerzas para lanzar su propia ofensiva, y eso cambia completamente la historia. Porque defenderse y preparar un contraataque no son la misma cosa. Defenderse significa no permitan que el enemigo avance. Un contraataque significa esperen hasta que el enemigo se debilite y entonces golpeen. Y si el mando soviético realmente estaba preparando la segunda opción, el ejército alemán podía encontrarse en una situación extremadamente peligrosa. Seguía gastando sus fuerzas en una ofensiva precisamente cuando su enemigo comenzaba a reunir fuerzas para responder. Pero aquí aparece una pregunta. ¿Por qué los alemanes no detuvieron la ofensiva? ¿Por qué seguían creyendo que el Ejército Rojo estaba al borde de una derrota definitiva? Y aquí aparece nuestro siguiente falso culpable. Simplemente subestimaron al Ejército Rojo. Suena convincente. Pero no es suficiente. Porque los comandantes alemanes ya tenían una enorme experiencia luchando contra las fuerzas soviéticas. Habían visto sus debilidades, habían visto sus errores, pero también habían visto cómo el Ejército Rojo se recuperaba una y otra vez después de derrotas devastadoras. Entonces quizá el problema no fuera simplemente que subestimaran al enemigo. Tal vez el mando alemán entendía mal la propia estructura de la resistencia soviética. Podía ver los ejércitos destruidos, pero no veía el proceso que estaba creando otros nuevos. Podía ver las unidades retirándose, pero no veía las reservas que avanzaban hacia el frente. Podía ver el caos, pero no veía cómo ese caos estaba convirtiéndose poco a poco en una nueva línea defensiva. Y entonces aparece una pregunta mucho más peligrosa. ¿Y si la inteligencia alemana estaba mirando en la dirección equivocada? Porque en una guerra puedes saber perfectamente dónde está el enemigo y, aún así, no comprender cuántas fuerzas tendrá mañana. Y precisamente ese mañana podía convertirse en el momento decisivo. Mientras las unidades alemanas intentaban abrirse paso hacia Moscú, el lado soviético había conseguido algo que le había faltado durante los primeros meses de la guerra: tiempo. Cada día en que los alemanes no conseguían una ruptura decisiva, era un día adicional para preparar las defensas. Cada kilómetro en el que el ejército alemán perdía velocidad permitía a los soviéticos reforzar sus posiciones. Cada vehículo alemán destruido o averiado se convertía en un problema que no podía solucionarse inmediatamente, y detrás de las líneas del frente seguían avanzando hombres y armas. Y aquí aparece uno de los momentos más importantes de toda la batalla. Hacia Moscú fueron trasladadas nuevas unidades soviéticas, incluidas fuerzas procedentes del lejano Oriente y de Siberia. Pero aquí debemos tener cuidado con la leyenda. La versión popular suele presentar la historia como si Stalin simplemente hubiera retirado un enorme ejército del lejano Oriente y lo hubiera enviado a Moscú en el último momento. La realidad era mucho más compleja.
El liderazgo soviético sí trasladó unidades desde las regiones orientales, pero lo hizo en el contexto de la información disponible sobre la situación en el lejano oriente, las posibilidades de movilización y la redistribución general de fuerzas. Y precisamente aquí aparece el verdadero misterio. ¿Hasta qué punto sabía el liderazgo soviético lo que podía permitirse trasladar hacia el oeste? Porque si esas fuerzas podían utilizarse cerca de Moscú, el equilibrio comenzaba a cambiar. El ejército alemán se acercaba a su límite. El lado soviético recibía nuevas fuerzas. Pero lo más interesante todavía estaba por llegar. Los alemanes todavía podían atacar. Y esto es fundamental, porque si el ejército alemán hubiera perdido por completo su capacidad de combate, todo sería demasiado sencillo. Pero no la había perdido. Las unidades alemanas continuaban lanzando ataques, seguían conquistando posiciones, seguían amenazando Moscú. Por eso sería demasiado fácil contar esta historia diciendo que se trataba simplemente de un ejército alemán débil que fue detenido. No. Estamos viendo algo mucho más peligroso. Un ejército poderoso que se acercaba al límite de sus capacidades exactamente cuando su enemigo comenzaba a disponer de los recursos necesarios para aprovechar esa debilidad. Y aquí comienza una verdadera carrera. Los alemanes necesitaban conseguir un resultado decisivo antes. Los soviéticos solo necesitaban resistir unos días más. Unos pocos días podían cambiarlo todo. Y eso obliga a mirar noviembre de 1941 de una manera completamente diferente. Cada día era una apuesta. Cada día podía decidir quién conservaría la iniciativa. Y entonces aparece la pregunta: ¿quién fue el primero en comprender que el tiempo estaba trabajando contra Alemania? Porque si el mando alemán seguía pensando con la lógica del verano de 1941, podía cometer el mismo error una y otra vez. Seguía esperando el momento en que el Ejército Rojo finalmente se derrumbara. Pero quizá ese momento ya no existía. El Ejército Rojo podía ser derrotado, y aún así continuar resistiendo. Y eso era una pesadilla para la estrategia alemana, porque Alemania no podía destruir al enemigo indefinidamente. Necesitaba quebrarlo política y militarmente antes de que sus propios recursos comenzaran a agotarse. Y Moscú se había convertido en el símbolo de todo aquello. Si la ciudad caía, Alemania podría hablar de un éxito gigantesco. Si la ciudad resistía, toda la campaña podía adquirir un carácter completamente diferente. Y ahora aparece una pregunta que resulta casi más aterradora que la propia ofensiva alemana. ¿Qué ocurriría si los alemanes se acercaban tanto a Moscú que ellos mismos quedaban demasiado extendidos para poder retirarse fácilmente? Esto ya no era simplemente una cuestión sobre Moscú. Era una cuestión de supervivencia del ejército. Porque un ejército que avanza siempre tiene que pensar en el siguiente paso. Si continúa avanzando, necesita nuevas fuerzas. Si se detiene, permite que el enemigo gane tiempo. Si retrocede, corre el riesgo de perder todo el territorio conquistado. ¿Y si ninguna de esas opciones fuera buena? Aquí el ejército alemán comienza a caer en una trampa creada por su propio éxito. Había avanzado demasiado para detenerse fácilmente, pero ya no disponía de los mismos recursos para continuar avanzando sin límites. Y detrás de él se extendían cientos de kilómetros de comunicaciones cada vez más vulnerables. Delante estaba Moscú, y en algún punto entre ambos empezaba a formarse una nueva realidad. El Ejército Rojo ya no se limitaba a retroceder, estaba esperando. Y esa palabra es especialmente importante, porque un ejército que retrocede presa del pánico y un ejército que retrocede para ganar tiempo antes de lanzar un contraataque son dos ejércitos completamente diferentes. Pero ¿cómo podemos saber qué estaba ocurriendo realmente? ¿Cómo distinguir una retirada caótica de una retirada que buscaba deliberadamente ganar tiempo? La respuesta se encuentra en lo que estaba ocurriendo en los mapas de los cuarteles generales soviéticos. Allí aparecían poco a poco nuevas líneas, nuevas unidades, nuevas reservas, nuevos planes. Y mientras el mando alemán continuaba mirando hacia Moscú, el lado soviético
comenzaba cada vez más a mirar en la dirección opuesta. Empezaba a mirar hacia adelante. Pero incluso eso todavía no explica por qué la ofensiva alemana terminó deteniéndose. Porque las nuevas fuerzas soviéticas por sí solas no garantizaban una victoria. Había que utilizarlas correctamente, había que elegir el momento, había que determinar la dirección del golpe principal, había que conseguir que el ejército alemán perdiera la iniciativa. Y aquí aparece el siguiente giro. El lado soviético quizá no estaba simplemente esperando a que los alemanes se detuvieran. Podía estar preparándose para obligarlos a detenerse. Y si realmente ocurrió así, nuestra pregunta principal vuelve a cambiar. Ya no preguntamos, ¿qué detuvo a los alemanes? Ahora debemos preguntar, ¿quién los obligó a detenerse? ¿El clima, su propio agotamiento o un contraataque soviético que llegó precisamente cuando el ejército alemán era más vulnerable? Y todavía no tenemos una respuesta definitiva, porque lo más interesante apenas comienza. El ejército alemán todavía no sabía que su último intento de acercarse a Moscú podía convertirse no en el paso hacia la victoria, sino en el último momento en que todavía sería capaz de dictar las condiciones de la batalla. En cuestión de días, la dirección del movimiento comenzaría a cambiar, y entonces el mando alemán se enfrentaría a algo mucho más aterrador. El ejército que ayer avanzaba hacia Moscú tendría que empezar a pensar no en cómo conquistar la ciudad, sino en cómo evitar perder su propio ejército. Comenzamos con una pregunta sencilla. ¿Qué detuvo al ejército alemán frente a Moscú? Parecía que la respuesta tenía que ser evidente. El frío, el barro, la distancia o las tropas soviéticas. Pero cuanto más profundizábamos en la historia, menos funcionaba una respuesta sencilla, porque el ejército alemán no se detuvo en un solo día. Fue perdiendo poco a poco aquello que le permitía seguir avanzando: velocidad, reservas, vehículos, suministros y, sobre todo, la capacidad de imponer al enemigo su propio ritmo de guerra. Y ahora ha llegado el momento de reunir todas las piezas de nuestra investigación. Comencemos por la versión más popular: el invierno. Sí, el invierno fue un problema real. El frío complicó el funcionamiento de la maquinaria, dificultó el suministro, aumentó el sufrimiento de los soldados y convirtió una situación ya difícil en algo todavía peor. Pero si decimos que el frío fue lo que detuvo al ejército alemán, perderemos lo más importante, porque el frío no apareció de repente y destruyó la ofensiva alemana en una sola noche. Para entonces, el problema ya existía. El ejército alemán había llegado a Moscú después de meses de combates casi continuos, había sufrido enormes pérdidas, sus unidades mecanizadas estaban desgastadas, el suministro funcionaba al límite, y las distancias entre las unidades de primera línea y sus fuentes de abastecimiento eran cada vez mayores. Y aquí aparece la primera parte de la respuesta. Los alemanes habían avanzado demasiado para poder continuar la ofensiva al mismo ritmo. Pero esto tampoco es suficiente, porque la Unión Soviética también había sufrido pérdidas enormes. Entonces, ¿por qué fue precisamente Alemania la que comenzó a perder la iniciativa? La respuesta está en algo que el lado soviético finalmente consiguió hacer y que le había resultado extremadamente difícil durante los primeros meses de la guerra: crear nuevas fuerzas más rápido de lo que Alemania podía destruirlas. No de manera infinita, no sin pagar un precio enorme, pero sí lo suficiente para que el cálculo alemán de una victoria rápida dejara de funcionar. Y aquí regresamos al principal error. Alemania esperaba una guerra en la que varios golpes sucesivos destruyeran la capacidad de la Unión Soviética para continuar resistiendo. Pero la Unión Soviética no colapsó. Perdió enormes territorios, perdió millones de personas, perdió cantidades gigantescas de equipos, pero continuó luchando. Y quizá esa fue la derrota más importante del plan alemán. No la pérdida de una sola batalla, no una orden equivocada, sino el simple hecho de que la guerra continuaba. Porque mientras la guerra continuara, Alemania tendría que pagar por cada día adicional. Y aquí aparece una paradoja aterradora.
cuanto más intentaba Alemania convertir su ofensiva en una victoria definitiva, más desaparecía su ventaja inicial. La guerra relámpago necesitaba velocidad, pero frente a Moscú, la velocidad desaparecía. Cada nuevo día daba tiempo a los soviéticos. Cada día permitía trasladar nuevas fuerzas. Cada día permitía reforzar las defensas. Cada día aumentaba el desgaste de las unidades alemanas. Y finalmente llegó un momento en que ambos bandos se encontraron en situaciones completamente diferentes. El ejército alemán todavía quería avanzar. El ejército rojo ya podía permitirse esperar. Y entonces la pregunta cambió. Antes, el mando alemán preguntaba: ¿hasta dónde podemos avanzar? Ahora tenía que preguntarse: ¿cuánto tiempo más podemos mantener estas posiciones? Aquí ocurre el verdadero giro, porque el ejército alemán todavía no había sido destruido, seguía siendo peligroso, todavía podía lanzar ataques importantes, pero ya no podía garantizar que cada nuevo ataque fuera más fuerte que el anterior, y eso es fundamental, porque una ofensiva no consiste simplemente en avanzar. Una ofensiva necesita aumentar constantemente la fuerza disponible. Si cada golpe es más débil que el anterior, la iniciativa comienza a desaparecer, y eso fue precisamente lo que ocurrió frente a Moscú. El ejército alemán no simplemente se detuvo, su capacidad ofensiva se fue agotando poco a poco, y entonces ocurrió aquello que el mando alemán no quería permitir. El ejército rojo pasó al contraataque. A comienzos de diciembre de 1941, las fuerzas soviéticas lanzaron una gran ofensiva en la zona de Moscú. Y ahora ocurrió algo que apenas unas semanas antes parecía casi imposible. Los alemanes, que durante meses habían obligado al ejército rojo a retroceder, comenzaron a retroceder ellos mismos. No era simplemente otro episodio del frente, era un punto de inflexión psicológico. Hasta ese momento, el ejército alemán había marcado el ritmo. Ahora el ritmo lo marcaba su enemigo. Y aquí podemos regresar a nuestra pregunta inicial. ¿Qué detuvo la ofensiva alemana? ¿El frío? Sí. ¿El frío agravó los problemas? ¿El barro y el estado de las carreteras? Sí. ¿Complicaron enormemente el movimiento y el suministro? ¿Las reservas soviéticas? Sí. Fueron fundamentales para que el ejército rojo pudiera pasar al contraataque. ¿El agotamiento del ejército alemán? Sin ninguna duda. Pero si elegimos una sola respuesta, volvemos a caer en la trampa. Porque la verdadera causa no fue un único factor. La ofensiva fue detenida por un sistema de factores que coincidieron en el mismo lugar y en el mismo momento. El ejército alemán ya estaba desgastado. Las líneas de suministro funcionaban al límite. Las distancias eran enormes. La Unión Soviética seguía creando nuevas fuerzas. Moscú seguía resistiendo. Las condiciones meteorológicas complicaban todavía más la situación. Y entonces el Ejército Rojo tuvo la oportunidad de lanzar un contraataque. Y todo eso terminó formando una sola cadena. Primero, Alemania no consiguió terminar la guerra rápidamente. Segundo, el Ejército Rojo no fue destruido. Tercero, el ejército alemán siguió gastando sus fuerzas. Cuarto, los soviéticos obtuvieron tiempo para reorganizarse y trasladar reservas. Quinto, la ofensiva alemana perdió velocidad. Y sexto, cuando comenzó el contraataque soviético, a los alemanes les resultaba mucho más difícil reaccionar como lo habían hecho durante el verano. Por eso la historia es mucho más interesante que la versión. El invierno ruso detuvo a los alemanes. El invierno fue importante, pero no creó el problema, lo hizo mucho peor. Y ahora queda la pregunta más incómoda. ¿Podría haberse salvado la ofensiva alemana? ¿Si el mando alemán hubiera detenido el avance antes? ¿Si hubiera preparado más reservas? ¿Si hubiera calculado mejor el suministro? ¿Si hubiera decidido no continuar la ofensiva después de que el plan original comenzara a desmoronarse? Tal vez. Pero debemos tener cuidado. No podemos saber con certeza qué decisión habría garantizado una victoria. Y precisamente por eso, la historia no debe convertirse en un simple juego de si hubieran hecho esto, Moscú habría caído. Las decisiones históricas no funcionan así.
porque el enemigo también tomaba decisiones. El mando soviético también cometía errores. Pero tenía algo que Alemania cada vez tenía más dificultades para conseguir: tiempo. Y quizá el tiempo fue el arma más subestimada de toda esta batalla. No un tanque, no una división, no el frío, el tiempo. Cada día que la Unión Soviética conseguía sobrevivir, reducía el valor de la ventaja inicial alemana. Y ahora finalmente podemos entender el verdadero misterio de nuestra investigación. ¿Por qué el ejército alemán llegó tan cerca de Moscú y aún así no consiguió conquistarla? Porque la distancia hasta el objetivo no era el indicador más importante. El indicador decisivo era la distancia entre las capacidades reales del ejército y lo que la guerra exigía de él. Moscú estaba cerca, pero la capacidad de conquistar Moscú ya estaba muy lejos. Y esas son dos cosas completamente diferentes. Los soldados alemanes podían ver su objetivo, pero el mando ya no podía garantizar que tuvieran fuerzas suficientes para dar el último paso. Y aquí finalmente podemos responder a la pregunta principal de nuestra película. ¿Qué detuvo realmente la ofensiva alemana sobre Moscú? No fue solamente el invierno ruso, no fue un solo general, no fue una sola orden, y ni siquiera fue únicamente el contraataque soviético. La ofensiva fue detenida por el choque entre el plan alemán y una realidad que ese plan no había conseguido prever. Alemania esperaba una guerra corta, obtuvo una guerra larga. Esperaba destruir las fuerzas soviéticas más rápido de lo que podían aparecer nuevas. Pero el ejército rojo siguió recuperándose. Esperaba conservar el ritmo de la ofensiva. Pero la distancia, las pérdidas y el suministro destruyeron poco a poco ese ritmo. Esperaba dictar las condiciones de la guerra. Pero en diciembre de 1941 tuvo que empezar a reaccionar. Y aquí ocurre el verdadero punto de inflexión de toda la campaña. Antes de Moscú, el ejército alemán avanzaba. Después de Moscú, cada vez tenía que pensar más en cómo conservar lo que ya había conquistado. Eso todavía no significaba una derrota definitiva para Alemania. La guerra continuaría. El ejército alemán seguiría siendo poderoso. Pero había desaparecido algo extremadamente importante: la ilusión de que la Unión Soviética podía ser destruida rápidamente. Y precisamente por eso la batalla de Moscú fue mucho más que un intento fallido de conquistar una capital. Demostró que el plan alemán para la guerra en el este se había encontrado con un enemigo que no podía ser destruido mediante un único golpe rápido. Y ahora llega la última pregunta. ¿Por qué este error resultó tan caro? Porque después de Moscú, Alemania ya no pudo recuperar completamente la iniciativa estratégica con la que había comenzado la invasión. Después vendrían Stalingrado, Kursk y años de una guerra brutal. Pero después de diciembre de 1941, la historia ya era diferente. Porque ahora había quedado demostrado algo que el liderazgo alemán había tardado demasiado en aceptar. La Unión Soviética no había colapsado, y eso significaba que la guerra que Alemania esperaba terminar en una sola campaña acababa de convertirse en una guerra de desgaste. Y en una guerra de desgaste, la pregunta ya no es solamente quién es más fuerte hoy. La verdadera pregunta es quién puede seguir luchando mañana. Y quizá precisamente aquí se encuentra la verdadera respuesta de toda nuestra historia. La ofensiva alemana sobre Moscú no fue detenida por una sola causa. Se detuvo en el momento en que el ejército alemán ya no podía convertir sus victorias en una nueva velocidad, mientras la Unión Soviética finalmente había conseguido suficiente tiempo para convertir la retirada en resistencia y la resistencia en contraofensiva. Moscú no fue el final de la guerra, pero fue el final de una esperanza alemana. La esperanza de que aquella guerra pudiera terminar rápidamente. Y después de eso, la pregunta ya no era si Moscú caería al día siguiente. La pregunta era cuánto tiempo más podría Alemania seguir avanzando si su enemigo ya no estaba dispuesto a morir según el calendario alemán.